Bueno, vamos a comenzar ya nuestro debate. Hoy la prima de riesgo y la bolsa han subido y bajado durante toda la jornada por esos rumores de que el Banco Central Europeo no aceptaba o rechazaba el plan de saneamiento de Bankia. Finalmente han sido desmentidos tanto por el Banco Central Europeo como por el ministro de Guindos. Y mientras sucedían estos rumores en Bruselas, se plantean que el fondo de rescate sea destinado para sanear o para salvar los bancos con problemas, entre los que estaría Bankia. Bueno, ¿qué os parece estos rumores desmentidos que se han sucedido hoy? También esta posibilidad de que el plan de rescate sirva para salvar a la banca. Ramón. Bueno, en primer lugar, yo insistiré en la idea de que el Banco Central Europeo hasta ahora, a pesar de alguna filtración que por lo que se ha visto no es correcta, no ha podido rechazar ningún plan de saneamiento de Bankia, puesto que no se le ha presentado ningún plan. Por lo tanto, una vez que ha quedado claro eso, pues tiene... Lo que sí que es verdad que estamos ahora mismo en una situación nada cómoda para casi nadie, ¿no? Porque la situación de incertidumbre que se intenta plantear sobre España no es cómoda. Ahora bien, yo creo que hay una frase que ha dicho el portavoz, si no me equivoco, de la Comisión Económica del Banco Central de la Unión Europea, que resume un poco la situación político-institucional que tenemos en España ahora mismo. Ha dicho de forma muy clara y de forma muy contundente que los esfuerzos que está haciendo España son encomiables en materia de medidas, en materia política, si bien es cierto que todas esas medidas encomiables se podían haber tomado hace tiempo. Yo creo que eso nos hubiese evitado muchos problemas. De hecho, podemos ver el ejemplo como hay una serie de países, como puede ser Holanda, Francia, Alemania, Estados Unidos, que en materia de saneamiento financiero, que en materia de reformas financieras afrontaron medidas hace 4 o 5 años. Por lo tanto, a estas alturas no están en una situación pues tan de incertidumbre, tan peligrosa como la que tenemos nosotros en este momento. Por lo tanto, yo creo que esa es la situación actualmente. Se están tomando también en el ámbito financiero medidas muy importantes, con mucha contundencia, si bien es cierto que lo preferible sería que estas medidas se hubiesen tomado hace 4 o 5 años. Juanjo. No tengo ninguna duda que el portavoz europeo al que hacía referencia el representante del Partido Popular tenga bastante más información de la que tenemos los ciudadanos españoles, porque en este momento esa confusión que genera esos rumores es que es una confusión real. En este momento no existe una información clara sobre cuál es la situación financiera de Bankia, cuál es la situación del sector financiero en conjunto y mucho menos de cuál es la posición clara del gobierno. No hay que olvidar que solamente fue antes de ayer, cuando compareció por vez primera, antes de ayer o el día anterior, cuando compareció por vez primera Mariano Rajoy ante los medios, que compareció además en sede del PP y que no hizo un pronunciamiento claro sobre cuál era la posición del gobierno, las medidas exactas que el gobierno iba a adoptar en el ámbito del sector financiero y en concreto de Bankia. Por tanto, esa falta de claridad, esa falta de política nítida, en este momento yo diría que en un sentido u otro, pero al menos que tengamos claro los ciudadanos españoles de cuál es la situación financiera, hablo de la financiera real, y cuáles son las medidas precisas que va a adoptar el gobierno. Mariano Rajoy en aquel momento no sabía qué medidas se iba a adoptar, tal vez porque dudase de cuáles iban a ser convalidadas jurídicamente por el Banco Central Europeo. En cualquier caso, querría hacer 3 precisiones, porque se está mezclando tanto ruido que algunas cosas pueden quedar no claras. Primero, el modelo de cajas de ahorro sigue siendo un modelo válido para el sector financiero español. Es decir, el problema no es el modelo cajas de ahorro, parece que ahora las cajas de ahorro tengan la culpa de todo, sino que hay cajas de ahorro que estaban bien gestionadas y cajas de ahorro que estaban mal gestionadas, en primer lugar. En segundo lugar, el problema o la culpabilidad no está en el Banco de España. Ha podido pecar el Banco de España de falta de supervisión, pero el problema de gestión son de los responsables de gestión. Es decir, que de momento, con esos rumores nos estamos cargando un modelo de cajas de ahorro que ha sido beneficioso para el desarrollo económico territorial español y el Banco de España que tiene que ejercer una función institucional dentro de nuestro país. Y en cualquier caso, debe existir un acuerdo claro, que la sociedad española reclama. Debe existir un acuerdo claro entre los partidos políticos de depurar responsabilidades en todos aquellos bancos y cajas de ahorros que tienen estos problemas de gestión.
ocultando los problemas que ha habido, no solucionamos nada, sino que al revés, abonamos esos rumores, abonamos esa confusión, abonamos una opinión extendida en estos momentos, que no es beneficiosa entre la población española, que no se sabe qué hacer o que existe una cierta connivencia con determinadas formas de gestión del sector financiero español. Jesús. Bueno, lo cierto es que es complicado. En general el tema que nos ocupa es complicado, pero yo me voy a ceñir a lo que ha pasado con el desmentido del Banco Central Europeo respecto al proyecto que aún no está presentado de saneamiento de la banca española, en este caso y como modelo concreto el de Bankia. Pero yo te diría, Juanjo, que la información a los ciudadanos es posible que no la tengamos con este gobierno, pero con los otros gobiernos tampoco lo hemos tenido. Los ciudadanos, que yo no sé si tienen que ser los primeros en enterarse, somos los últimos que nos hemos enterado en los grandes debates políticos y económicos de este país. Ya sabes que yo soy un fiero representante de la sociedad civil y a mí me gustaría de verdad que la sociedad civil tuviera ese protagonismo de tal manera que nada se hiciera a espaldas de la sociedad civil. Luego en eso, un poco más o menos igual. Yo, en este tema, lo que estoy preocupado es por la situación que ha creado las noticias venidas que han resultado falsas. ¿No es posible buscar al culpable? A mí me gustaría buscar al culpable. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Hay alguien en la Unión Europea que nos quiera hacer la contra? Es posible que haya algún país que nos quiera hacer la contra. O los medios de comunicación, en un sentido más bien partidista de estos proyectos económicos de España, no les da por apoyarlos o no les da por tal, sino todo lo contrario. Ya sabéis lo que pasó con el déficit, ¿no? Del 8, el 9, el 7, el 6, a los ciudadanos nos vuelven locos. Nos vuelven locos porque nunca sabemos cuál es la verdad de lo que pasa. A mí lo más lógico y lo más prudente me parece es que el Banco Central Europeo lo haya desmentido como lo ha desmentido, que se presente el proyecto y posiblemente lo apoye, incluso lo financie. Ahora bien, con ese dinero que venga del Banco Central Europeo, yo lo que creo es que hay que ser muy prudente. Y hay que ser muy prudente porque es verdad que el sistema financiero español, como he dicho repetidas veces, no es un problema, es la solución, pero en este país hay muchos huecos que rellenar. Y no solamente el de la banca, aunque el de la banca sea muy importante. Luego hay que ser prudente y tratar de establecer un nuevo sistema que haga llegar al ciudadano la percepción de que las cosas están mal, con carácter general, pero que no va a ser el ciudadano el único y principal Paganini, porque a veces me da la impresión, tengo la impresión de que al final el ciudadano es el principal y absoluto Paganini. Yo eso es lo que creo. Cristina. Hay que ser prudente, como decía Jesús, pero sobre todo hay que ser claro y valiente. En un momento de crisis, prudente, claro y valiente, de crisis tremenda y de emergencia como la que estamos viviendo, necesitamos líderes a la altura de los tiempos. Y eso implica claridad, una política de transparencia absolutamente impecable y mucha valentía para llamar a las cosas por su nombre. El viernes, a las 7 de la mañana, se suponía que el agujero de Bankia iba a ser de 7.000 millones. A las 12 de la mañana, la prensa online empezaba a hablar de 10.000. A las 5 de la tarde se hablaba de 15.000. A las 8 de la noche se empezaba a hablar de 17.000. A las 10 de la noche de 19.000. Eso sí que mina la credibilidad de un país.